Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento me complace presentarles a Iván Adolfo Arana Herrera en este proyecto de la filosofía del derecho de Hegel. Nos va a presentar Patriotismo, Confianza y Libertad, el parágrafo 271. Iván Adolfo Arana Herrera es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En el 2017 recibió la medalla al mérito universitario a nivel licenciatura y en el 2024 la medalla al mérito universitario a nivel doctorado. Es miembro y coordinador del Seminario Permanente de Estudios Hegelianos a cargo del doctor Sergio Pérez Cortés. Y en este momento pues los dejo con Iván para que nos explique esta parte. Hola, es un gusto estar aquí para acompañarlos en el comienzo del parágrafo 271 de la filosofía del derecho de Hegel, el cual se sitúa casi al comienzo de la tercera sección de la eticidad, la idea del Estado. Como es común en Hegel, esta se divide en tres momentos. Primero, en su realidad inmediata como Estado individual, la cual tiene su expresión tanto en la Constitución como en el derecho político interno. Después, en la relación del Estado con otros Estados, lo cual se expresa en el derecho político externo. Y por último, en la idea universal, como el poder absoluto frente a los estados individuales, es decir, el proceso de la historia universal. El parágrafo 271 se sitúa en la exposición del primer momento, enfocándose en presentar de manera global la organización, tanto interna como externa, del Estado en cuanto que entidad individual. Cabe aclarar que, si bien estos dos polos son diferenciables entre sí, ambos se manifiestan de manera articulada como expresión de un único y mismo organismo, los cuales cumplen la función de otorgar de contenido a la disposición política de cada Estado particular. Dicha disposición es aquella a la que se hace alusión en parágrafos anteriores. Ahora bien, por el lado interno, la organización del Estado hace referencia a su propia autoorganización a partir de su constitución política. Esta consiste en la reproducción y producción de los distintos poderes, el poder del príncipe, el poder gubernativo y el poder legislativo, junto con las tareas y las actividades que cada uno desempeña. Poderes que, lejos de ser independientes y aislables uno del otro, son entendidos aquí como momentos de una misma totalidad. Hegel enfatizará que este momento interno se manifiesta como el poder civil. Por el lado externo, el propio carácter individual del Estado hace que se relacione con otros a modo de diferenciación. Este aspecto resalta la constitución de la legitimidad estatal como resultado de una actividad tanto interna como externa, pues, por un lado, un Estado no debe entrometerse en los asuntos interiores de otro, pero, por el otro lado, su reconocimiento depende de estos mismos Estados. Sin embargo, incluso con la necesaria posibilidad de la guerra y la amenaza que conlleva del rompimiento de dicho reconocimiento, esta se encuentra dirigida a mantener viva la eticidad del Estado, pues ella impide que la comunidad se disgriegue en la exclusiva búsqueda de fines particulares, manteniendo así la cohesión y la supremacía de la atención a la universalidad dentro de cada uno de sus miembros. Por ello, Hegel enfatizará que este momento externo se manifieste como el poder militar. Para que la disposición civil alcance su realidad efectiva, es importante que ambos aspectos se encuentren en equilibrio. Por ello, vale la pena recordar un poco el papel que cumple dicha disposición. Como probablemente ya se ha señalado en cápsulas anteriores, el paso de la sociedad civil al Estado durante el parágrafo 256 al 257 tuvo su razón de ser en las insuficiencias que la primera aún mantiene en su intento por superar las tensiones surgidas en el ámbito de la moralidad, pues la sociedad civil es incompleta en la medida en la que se fundamenta en el estado de necesidad, es decir, en la intención y el bienestar particulares, manteniendo el propósito del individuo en miras a la satisfacción de su propia particularidad, aún no siendo elevado al nivel de la comunidad autónoma, cuya común actividad se realice según el supremo deber, el cual consiste en ser miembro del Estado, es decir, un ciudadano. En este sentido, la tercera sección de la eticidad supone el desarrollo pleno de la superación de la moralidad. De ahí que los primeros parágrafos correspondientes a esta parte comiencen exponiendo a detalle cuál es el fin último, que el querer de la voluntad general se exprese en la voluntad particular y que la voluntad particular pueda desarrollarse según sus propios fines al interior de la voluntad general. Evidentemente, dicho fin debe ser entendido desde el concepto de libertad acorde al desarrollo que ha alcanzado según el momento espiritual de cada época.
En este sentido, Hegel advertirá que el principio de los estados modernos es la libertad de la subjetividad, la cual tiene que ser reconducida desde la autoconciencia a su unidad sustancial, pues a diferencia de los estados antiguos, en donde el fin subjetivo era directamente uno con el querer del Estado, o en los regímenes despóticos asiáticos, en donde el individuo, nos dice Hegel, no tenía ninguna interioridad ni justificación de sí mismo, en el mundo moderno se nos señala que el individuo quiere ser respetado en su interioridad. Para ello, la configuración de la disposición política juega un papel fundamental, al ser ella la que reconduce el fin particular del individuo a su fundamento universal en el Estado, como la unidad de sentimiento y pensamiento. Por este motivo, no es posible otorgar una constitución a priori, pues ella depende de la autoconciencia que un pueblo tenga sobre sí. Cada pueblo tiene, por tanto, la constitución u organización que le conviene. El ejemplo de esto se muestra a partir del intento fallido de Napoleón por otorgar una constitución a los españoles, pues a pesar de que ésta era más racional que la que tenían previamente, la disposición política española aún no se había desarrollado a este nivel, terminando por rechazarla como algo que les era extraño. De ahí la importancia de que cada pueblo tenga el sentimiento de que la Constitución es la expresión de su derecho y su deber. Bueno, espero que esto les ayude en la lectura. Agradezco enormemente la participación de Iván Adolfo Arana Herrera por el párrafo 271. Si tienen alguna duda pueden ponerla en los comentarios. En la parte de la información les voy a dejar la bibliografía necesaria. Y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.